Muy bien. Vamos a hacer nuestro repaso de la unidad 1, cálculo mercantil. Los temas en que nos vamos a enfocar son los logaritmos comunes y logaritmos naturales. ¿Qué diferencia hay entre un logaritmo común y un logaritmo natural? Profe, a mí no me aparece nada en la pantalla. Ya, profe. ¿Pueden ver la Es que pantalla? estaba gris. ¿Ahora? Bueno, a mí ya me apareció. Solo las dos partes son las que tienen gris. No sé si sea normal. Vamos a ver otra vez. Ahora. Igual. Solo se ven como unas líneas negras, pero sí se ve. No sé qué pasa. No me había dado problemas, solo hasta ahorita que está. Muy bien, tenemos lo que son logaritmos comunes y logaritmos naturales. En los logaritmos comunes van a usar como base el 10 y los logaritmos naturales van a usar la base e, un número. El número eh, es un número que empieza con 2.71 y infinitos decimales, así como el pi. Los logaritmos comunes vamos a verlos en la calculadora como log y los logaritmos naturales los vamos a ver como ln. Vamos a hacer unos cálculos. Vamos a escribir unos números aquí para encontrar el logaritmo. Vamos a escribir lo que es el 115, el 23, el menos 5.14, el 0.18 y vamos a empezar a encontrar las respuestas. ¿Se recuerdan que cuando calculamos logaritmos necesitamos el fix 5 activado para dar respuestas? De un número decimal a su valor con logaritmo. ¿Cuánto es? A todos les vamos a aplicar logaritmo. ¿Cuánto es el logaritmo de 115? 2.6. Logaritmo de 115 tenemos que es 2.06070. Aunque todos estos sean ceros, debemos de escribirles los 5 decimales. ¿Cuáles son los que son exactamente enteros? Los que son derivados de la base 10 y una potencia específica. El 10, el 1, el 100, el 1000, esos son números exactamente enteros. ¿Cuánto les dio el logaritmo de 23? 1.36173. 1.36173. Logaritmo de menos 5.14. Ya habíamos hablado. Que no íbamos a hacer cálculos de logaritmos sobre números negativos, ¿sí? Entonces podemos decir que no existe o que no aplica. Lo que la calculadora les da es mat error. Vamos a ver logaritmo de menos 5.14. Les da mat error porque no está definido. Entonces la palabra correcta en lugar de no existe va a ser no definido porque no vamos a calcular logaritmos a números negativos.
¿Y qué pasa con el logaritmo de 0.18? Menos 0.74473. ¿Se recuerdan que los negativos, cuando calculamos logaritmos, tiene que ir aquí en este caso 0.74473? ¿Cómo se llama el número que va antes del punto? ¿Entero? No. Analicemos el 2.06070. ¿Cómo se llama el número 2? ¿Cómo se llama ese número 2? Característica. Característica. Y dice que cuando aparece un negativo, pues solo la característica va a ser negativa, por eso es que lleva el símbolo negativo aquí arriba, solo la característica. ¿Y cómo se llaman estos decimales? Mantisa, correcto. Muy bien, teniendo estos elementos y habiendo hecho cálculos, ahorita vamos a ver qué pasa con los logaritmos naturales. ¿Sí? Calculemos ahora para estos mismos números, solo que calculemos el ln. La tecla de ln está a la par del log y parece una i o un 1. Y vamos a calcular el logaritmo natural de 115, de 23, de menos 5.14 y de 0.18, solo que en logaritmo natural. Vamos a ver el logaritmo natural de 115. Tenemos Profe, ese no lo vimos anteriormente, ¿verdad? No, pero es una tecla nada más la que hay que usar. Gracias. 7.74493. Y solo se los quería mostrar. Y solo cambia la cantidad. LN de 23. 3.13. 549. Aquí se recuerdan que la palabra correcta es no definido. Y el LN de 0.18 o 0.18 es negativo 1.71480. Bien, estos son logaritmos naturales. Estos son otro tipo de logaritmos. Nos vamos a enfocar más en los logaritmos comunes, que su base es 10. Y se recuerdan que habíamos visto una forma fácil de encontrar el valor de la característica sin tanto relajo de calcular o hacer uso de la calculadora. ¿Alguien se recuerda cuál era el criterio que usábamos para encontrar este número en la característica a través de la cantidad que nos dieron? ¿Alguien se recuerda cómo hacíamos eso? Contamos la cantidad de números que hay y le restamos uno. Exactamente. Es decir, sin el uso de la calculadora, solo me van a hacer el cálculo mental de la característica para este número. Si yo digo 315.23 y a ese número yo le voy a aplicar logaritmo, dígame cuál es el número que tiene que llevar solo la característica. Dos. El 2. ¿Se recuerdan que no tomamos en cuenta los decimales? Solo nos enfocamos en la parte unidad de decena, centena, unidad de millar, todas esas partes. Y que si aquí hay 3 elementos, esos 3 elementos, le quito un elemento y me da un resultado de 2. Y ese es el valor que debe de dar el logaritmo. Y cuando ingresamos logaritmo de 315.23, tenemos que me da ese número que encontramos mentalmente, 2.49.863. Muy bien. Si yo les digo logaritmo de 0.00574,
¿Cuál es el número que va en la característica? En primer 2. lugar, como es decimal, es negativo. El compañero dice que es 2. ¿Qué opinan Menos ustedes? 2. Menos 2. ¿Menos 2 o menos 3 o menos 1? Muy bien. Si decimos logaritmo de 0.00574, me da negativo 2. El criterio que se toma aquí es de que van a recordar un poco notación científica en tercero básico. Aquí hay un punto, ¿sí? Cuando yo paso notación científica tendría que mover 3 posiciones el punto. Aquí, esas 3 posiciones, así como dice arriba, quitar una posición, habían 3 posiciones, le quito una, me quedan 2 posiciones y así encuentro el valor de la característica, que va a ser menos 2. Y aquí la respuesta tendría que ser negativo 2.24109. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene activado su micrófono? Muy bien. Yo no sé cómo tomar captura aquí, así que todavía no he explorado todo esto. Y si alguien se recuerda, pues le recomiendo que tome captura aquí. Muy bien. Luego hablamos de lo que es antilogaritmos. ¿Qué es el antilogaritmo? ¿Qué es el antilogaritmo? ¿Qué es el antilogaritmo? El antilogaritmo es la operación inversa a calcular un logaritmo. Es decir, si yo tenía que el logaritmo de 215, vamos a usarlo con 5 decimales para que no varíe tanto. Logaritmo de 215 y me da que es 2.33244. Venimos y recordamos lo siguiente. Primero, el logaritmo es base 10, solo que no se escribe. La forma en la que se convierte esto a forma exponencial, que es el contrario, es decir, base, exponente, y aquí tendría que dar el 215. ¿Cómo se utiliza en la calculadora? Shift log, para que salga un 10 en esta, bueno, y sale un 10 todo recto. Vamos a decir que sale algo como esto. Tengo aquí un 10. Y lo que está representando el antilogaritmo es esto. El 10 elevado al número que yo le voy a colocar debe de dar en este caso el 215. Y decíamos shift log. Cuando yo calculo un antilogaritmo, la respuesta debe ser a 2 decimales. Si al tenerlo en 2 decimales me aparece 0.00, debo de provocar otro decimal hasta que yo esté consciente de la respuesta. Tengan cuidado porque algunos lo estuvieron haciendo el antilogaritmo a 5 decimales. Solo son 2. ¿Cuándo cambio esa cantidad de decimales? Cuando la cantidad que sale es 0.00 y ustedes saben que no debe salir eso. Shift log de 2.33, 244. En el fix 2 me da 215. Es decir, es correcta mi respuesta. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo un número negativo 0.01343 y me piden calcularle el antilogaritmo a este número?
Yo digo shift log de negativo 0.01343 me da que es 0.97. ¿Por qué si lo trabajé a 2 decimales? Aquí viene la restricción. Cuando calculo antilogaritmos, en donde tengo que tener cuidado es en el número que está en la característica. Es decir, si yo digo antilogaritmo de negativo 3.28124, revisemos, shift log de negativo 3.28124. Necesito que me digan respuestas de lo que le sale en el fix 2. Nos aparece 0.00 y esa no es respuesta. Primero, cuando calculen antilogaritmos deben de tener el fix 2, no el fix 5. Es decir, 2 decimales aproximados. Aunque la característica más práctica para encontrar la cantidad de decimales es esta. Si el negativo es 3, probemos con fix 3. 1, 3. Este es en el fix 2. Cuando yo dejo el ejercicio a fix 3, me aparece 0.01. Pero si lo coloco en fix 4, 0.0005. ¿Cuál es la respuesta más exacta? ¿Cuál es la mejor respuesta? El 0.00, el fix 4. Pero ahora, ¿qué pasa? Mientras más grande sea el número negativo, yo más decimales debo de agregarle. Si aquí tiene negativo 3, el fix debe ser 4, es decir, uno más que esta cantidad. Y de ahí todos los demás antilogaritmos tienen que tener fix 2. Entonces, si yo les dijera antilogaritmo de negativo 5.18745, dígame qué fix le pondrían para tener una respuesta certera. 5. No fix 5. Seis. Fix 6. ¿Por qué? Porque el 5 tiene un aproximado, un decimal aproximado que no me dice cómo está el problema. Y cuando decimos shift log, veamos qué pasa con fix 5 y luego lo discutimos. Si yo digo shift log de menos 5.18745, vean esto, en el fix 5, en el fix 5 me da 0.0001. Cuando un antilogaritmo negativo me da 1 de respuesta, esa no es correcta, porque ese 1 viene de una aproximación. Pero cuando yo le doy el fix 6, el verdadero número, 0.1, 2, 3, 4, 5. Y 6, aquí me faltó un 0. Voy a bajar aquí. ¿Sí? Porque verdaderamente los que dan el 1 son exactamente los que no tienen nada aquí en la parte de la característica. Esos son los únicos que pueden devolver valores de 1 como único resultado. Nada más. ¿Sí? Entonces, ese es el cálculo de logaritmos y antilogaritmos. Los únicos que dan problemas son los negativos, pero vamos a tratar de usar más positivos que negativos. Solo queríamos recordar eso que ya vimos. Muy bien. Siguiente cuestión que vamos a repasar. Pueden tomar captura. Siguiente cuestión que vamos a retomar es cómo se lee y cómo se escribe un logaritmo. Muy bien. Si yo tengo, vamos a ver, esta cantidad, vamos a pedir favor que alguien levante la mano para, bueno, alguien que me diga cómo se lee esto. Esta es forma logarítmica
y esta es la forma exponencial. ¿Cómo se lee el de la forma logarítmica? Profe, si no estoy mal, Dime. el logaritmo de 27 en base 3, no sé si es un 3 o un 8, Un 3. es igual a 3. Correcto. ¿Cuál sería su forma exponencial? ¿Se recuerdan? Logaritmo de 27 en base 3 es igual a 3. ¿Cuál sería su forma exponencial de este logaritmo? Base 3. Esta sería Elevado a la 3 igual a 27. correcto. Base, exponente, se llamamos logaritmo. O es como que el número ya convertido. Voy con el siguiente, con alguien que quiera opinar. Si yo escribo esto, ¿cómo se lee y cómo es su forma exponencial? El logaritmo de 729 en base 3 y su forma exponencial es 3 elevado a la 6 igual 729. Muy bien, solo que aquí te faltó una partecita igual a 6 en el logaritmo, pero está bien. Y eso es lo que representa, gracias por participar. Está bien tu respuesta. Esas son la forma logarítmica, la forma exponencial. Se recuerdan que está la base, el exponente y el número o resultado se llama logaritmo. Pero también tenemos el inverso. Me dan la forma exponencial y luego pasarla al logaritmo. ¿Se recuerdan cuáles son las características específicas cuando nos dan una forma exponencial? Habían cosas que yo debo tener mucho cuidado. ¿Cuáles son? Las fracciones. Si a una fracción le quiero aplicar un exponente, debo de escribirla entre paréntesis. Ejemplo es esto. Este sería un cuarto elevado a la menos 3 es igual a 64. ¿Cuál sería su forma logarítmica? ¿Cuál sería su forma logarítmica? Si yo tengo un cuarto elevado a la menos 3 es igual a 64, ¿cuál sería su forma logarítmica? Sería el logaritmo de 64 en base de un cuarto igual a la menos 3. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué el un cuarto aquí como base no lleva paréntesis? ¿Era necesario, sí o no? ¿Será necesario que esta base un cuarto aquí en los logaritmos lleve paréntesis, sí o no? ¿Debe de llevar paréntesis el un cuarto aquí, sí o no? Tal vez sí para no confundir los signos. Muy bien. La respuesta es de que si tú colocas el paréntesis no hay problema, pero no es necesario, porque una fracción lleva paréntesis cuando le vamos a aplicar una potencia, para dar a entender que toda la fracción lleva la potencia, porque no es lo mismo decir un cuarto entre paréntesis a la menos 3, que uno diga esto, porque el exponente solo es aplicado a una parte de la fracción. Entonces necesita que lleve paréntesis. Este un cuarto que no tiene algún exponente aquí que necesite. eh, Aquí está, digamos que si colocas paréntesis no hay problema, pero no es necesario que lleve. A ver, esto. ¿Cómo se lee la forma exponencial? Exponencial. ¿Cómo se lee esto que yo escribí ahorita?
Profe, Dime. es un medio a la quinta igual 1 partido de 32. ¿Correcto? ¿Cuál sería la forma Logarítmica. logaritmo? Ujú. Logaritmo de 1 partido de 32 No. con base 5, ¿no? Ajá, sí, dale. Igual un medio. A ver qué dicen. ¿Sí o no? ¿Cuál es la base? Un Ese es 32. Un medio. un medio. Recuerden, base, exponente y logaritmo. Muy bien. Ahora ya empezamos a resolver los ejercicios de ecuaciones. ¿Cómo se lee? El logaritmo de un 32avo en base un medio es igual a 5. Esa sería la respuesta. Muy bien. Pueden tomar captura. Gracias. Y ahora ya empezamos a resolver. También habíamos visto lo que eran las ecuaciones logarítmicas. Algunos le llaman ecuaciones exponenciales, ¿verdad? Habría que ver. Teníamos tres formas. Uno era buscar la base, la otra era buscar el logaritmo y la otra era buscar el exponente. ¿Cuál recuerdan ustedes que se les complicaba más? Buscar base, buscar logaritmo o buscar exponente. Ejemplo 1. Logaritmo de 81 en base 3 es igual a x. ¿Qué está buscando? Base, logaritmo o exponente. Exponente. Estamos buscando exponente. ¿Cuál es el primer paso para resolver una ecuación logarítmica? Y las más prácticas, Convertirlo a forma exponencial para poder resolverlo. correcto. Resolvamos esto entonces. Si dice logaritmo de 81 en base 3 es igual a x, ¿cuál sería su forma exponencial? Base, exponente y logaritmo. La forma más práctica que teníamos era tomar al 81, dividirlo en esta base que es 3. 81 dividido 3, 27. 27 dividido 3, 9. 9 dividido 3, 3. Y tercera parte que es 1. Manteníamos el 3 a la x, solo que ahora sustituíamos el 81. El 81 es 3 por 3 por 3 por 3, que en su forma exponencial es un 3 elevado a la cuarta, que significa que el 3 está siendo multiplicado por sí mismo 4 veces. 3 a la cuarta. Y cuando ya teníamos esto, nos dábamos cuenta que era la base igual y simplemente hacíamos esta situación. Si aquí le falta un número y aquí ya tiene ese número, entonces yo digo que el x es igual a, el x es igual a 4. ¿Sí? Forma 1. La forma 2 cuando verdaderamente no era un número entero. Cuando es número entero, se recuerdan, tenemos que hacer la descomposición numérica. ¿Y cuál era esa fórmula? ¿Alguien se recuerda esa fórmula? Si no, la deduzco ahorita.
decía 3 a la x es igual a 81. Aplicaba logaritmo a ambos lados. El exponente pasaba, una potencia, ¿se recuerdan? Pasaba a x logaritmo de 3. Es igual a logaritmo de 81. X es igual a logaritmo de 81 dividido el logaritmo de 3. Y cuando ingresábamos logaritmo de 81 entre el logaritmo de 3, aquí me parecía que era 4. Que la fórmula, cuando nosotros teníamos logaritmo de A a la B es igual a C. Es igual a C o a X. Decíamos que si queríamos encontrar el valor de C, es igual al logaritmo de A dividido el logaritmo de B. Si al usar esta fórmula nos daba un número entero, nosotros teníamos que demostrarlo con lo que está en el lado izquierdo. Descomponer el número y luego resolverlo. Si no da entero, aquí con la fórmula ya resuelto, ya lo teníamos. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Si yo tengo el logaritmo de 25 en base 3 es igual a x, y la forma exponencial me queda que 3 a la x es igual a 25. No hay un número entero exacto que me provoque el 25. Entonces, ¿qué decíamos? X es igual al logaritmo de ¿quién? De 25 dividido el logaritmo de 3. Cuando lo ingresábamos, logaritmo de 25 dividido logaritmo de 3 me da 2.93. Y cuando esto da decimal, yo por más que intente no va a haber forma en que yo descomponga y quede un número entero. Y así es como se resuelve exponente. ¿Sí? Así es como descomponíamos exponente. Así es como encontramos el exponente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya solo nos quedan como 5 minutos. Que hoy solo vamos a explicar exponente, que es uno de los que más problemas les dio cuando estábamos en el colegio. Profe, ¿y tiene el mismo procedimiento si el exponente es negativo? ¿Cuál? ¿Tiene el mismo procedimiento encontrar el exponente si es negativo? Hagamos uno con exponente negativo. Vamos a ver. Logaritmo de un 81avo en base 3 es igual a x. Vamos a ver. ¿Qué pasa con esto? Si yo lo quiero hacer con fórmula, tendría que ser x es igual a logaritmo de un 81avo dividido logaritmo de 3. Cuando ustedes hacen esto, les da menos 4. ¿Qué significa? Hay una forma matemática en la que esto yo lo puedo descomponer y que me salga el 4. Que era lo único que significaba el negativo, era que el número en sí estaba en el denominador. Recuerden eso. ¿Cómo haría yo? Base, exponente y logaritmo. Aquí el que me interesa descomponer es el 81, el 1, no. ¿Qué significa? Ya habíamos visto que el 81 es 3 elevado a la cuarta. Entonces, si el 81 es 3 elevado a la cuarta, un 81avo es 1 dividido 3 a la cuarta. Y aquí aplicábamos aquel principio que cuando yo no quiero en el denominador un número, ¿qué hago? Este número lo subo, solo que con exponente negativo.
Y ya podría sustituir 3 a la x es igual a 3 a la menos 4. Ya sé. ¿Qué va a ser el x? El menos 4. X es igual a menos 4. ¿En qué consiste un logaritmo negativo? Simplemente, digamos, es encontrar la potencia del 81, solo que como estaba abajo, es negativo. Esa es la gran diferencia en un negativo. No sé si ya me di a entender en esta parte. En exponente nada más. ¿O alguien tiene otra duda todavía? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguien más? Profe, ¿puede explicar esta última forma? La de un 81avo. Sí, por favor. Muy bien. Voy a repetir. Cuando el logaritmo es una fracción, generalmente hace referencia a un exponente negativo. Porque la regla de exponentes dice, si yo tengo 1 sobre a la n, yo tengo a la menos n. Lo único que indica el negativo es el cambio de posición dentro de la fracción. Es decir, si yo tengo 3 a la menos 4, lo que me está diciendo es que tengo el 3 con la cuarta potencia, solo que en el denominador. Es lo único que indica el negativo. 1 entre 3 a la cuarta es 81. Y eso es lo que indica. Recalcando eso, ya vengo y yo voy a resolver. Primero viendo esa ley de potencias. Si yo digo, el 1/81 verdaderamente yo no lo puedo descomponer, entonces descompongo a esta parte, que sería el 81. Y habíamos visto que el 81 era 3 elevado a la cuarta potencia. Es lo que hago, el único número que verdaderamente descompongo aquí es el 81. Eso significaría, en lugar del 81 hay un 1 arriba, 1 dividido 3 elevado a la cuarta. Eso no me interesa así. Me interesa es que yo suba el 3. Pero si yo subo el 3, ¿en qué cambia el exponente? En que ya no es positivo, sino que ya no es negativo. Entonces la parte exponencial que decía 3 a la x es igual a un 81avo, lo que significa es 3 a la x es igual a 3 a la menos 4. Y al llegar a este exponente, está la respuesta, ¿ven? X es igual a menos 4. Que generalmente, como les digo, las fracciones son las que devuelven exponentes negativos. No sé si ahí estamos. Y traten de repasar los ejercicios de las tarjetas, de lo de memoria. Mañana me pregunta, mañana voy a volver a explicar